Esta noche quiero compartir con ustedes una palabra que creo que es necesaria para alinearnos en todo lo que estamos aprendiendo. ¿Y por qué estamos aprendiendo todo lo que estamos aprendiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que más estamos aprendiendo en todos estos meses? Hay alguien que me diga, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué cosa? Los atributos de Dios. ¿De qué sirve conocer los atributos de Dios? ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para conocer a quién? Al Dios que adoramos. ¿Le está sirviendo a algunos el conocer al Dios que adoramos a través de los atributos? ¿Sí? Muy bien, eso es muy importante saberlo. También venimos hablando acerca de todo lo que hace referencia a la doctrina soberana de Dios. Y un punto ha sido muy clave en la cual a muchos le ha costado digerir y ubicarse y tratar de aceptarla. Era simplemente porque hemos aprendido el jueves que por naturaleza todos somos pelagianos, ¿no? Pero cuesta entender o cuesta llegar a aceptar por la naturaleza que traemos de que Dios en su soberanía escogió a quienes Él quiso escoger para salvación. No todos se van a salvar. La Biblia está llena de versículos que hablan de la elección y habla específicamente de el propósito de Dios, de por qué hizo esto. Y la Escritura dice que todo lo hizo porque Él se ama a sí mismo. Y ese es el único amor que no es egoísta, porque Dios no tiene pecado. Si nosotros no tuviésemos pecado, no estaría mal amarnos a nosotros mismos, pero por nuestra naturaleza pecaminosa, no podemos amarnos a nosotros mismos. Pero Dios, dice la Escritura, que todo lo hizo por amor a sí mismo, y para su propia gloria, y por amor de su nombre. Y nosotros debemos darle gracias a Dios que porque Él se amó a sí mismo, hemos sido favorecidos nosotros. Y hay muchas evidencias que un hijo de Dios podría encontrar en las Escrituras de por qué alguien es realmente hijo de Dios. No por méritos, no porque nosotros le hayamos buscado, no porque nosotros hayamos hecho buenas obras, ni tampoco porque nosotros nos arrepentimos, porque nos conmovió la palabra de un predicador y nos arrepentimos. Dios es el que da el arrepentimiento. Dios es el que da el don de la fe, el regalo de la fe para creer, si no nadie puede llegar a creer. Y hace poco, hace un par de semanas atrás, habíamos enseñado de cómo Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y derrama su espíritu sobre ese corazón nuevo, y todo lo hace Dios. E incluso dice, y yo haré que anden en mis estatutos, que anden en mis caminos, que cumplan mis mandamientos. Ninguno de nosotros podríamos amar a Dios, obedecer a Dios, respetar a Dios, ni cumplir con su palabra, ni cumplir con sus mandamientos, si Él no hubiese hecho la tarea de regenerarnos, de limpiarnos con agua pura, quitar el corazón de piedra, darnos un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo. Cuando Él hizo este cambio en nosotros, ahora sí nosotros podemos amarle a Dios. Por naturaleza nadie amaba a Dios. Dice la Escritura, no buscaba nadie a Dios. No hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Entonces, si usted es una persona que a pesar de todos los problemas y todas las tribulaciones que pueda tener en su propia vida o cualquier situación, y usted permanece y sigue y busca más del Señor, hay una evidencia. Usted no lo hace porque usted puede, sino porque Dios le dio la facultad en la nueva naturaleza que Él lo hizo partícipe de poder hacerlo. Por eso dice ese famoso versículo de Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no es por Él, nadie puede hacer absolutamente nada. Amén. Muy bien. La fuente de la enseñanza para el crecimiento de nuestra vida espiritual es la Escritura, es la Biblia.
por algún tiempo hemos estado nosotros con la buena intención de agradar a Dios, cayendo en cosas que muchas veces no son bíblicas y que las creíamos porque resultaban, ¿sí? Eso se llama utilitarismo. Por más que no sea algo bíblico, pero si resulta, yo lo voy a usar y voy a tratar de que lo encaje porque es para la gloria de Dios. Y por eso se ha hecho muchas cosas dentro de la iglesia que para nosotros era señal de éxito, de crecimiento, de aprobación, nos gustaba. ¿Cuántos vivieron un encuentro cuando hacíamos antes los encuentros? Qué hermoso, ¿no? Nos gustaba a nosotros. Pero cuando me di cuenta que no le gustaba para nada a nuestro Señor, tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos sanar a alguien que es nuevo, ¿no es cierto? Y cuando aprendíamos el jueves de lo que es pelagiano, los semipelagianos, nos damos cuenta de que los semipelagianos decían que el espíritu del hombre está como enfermo, y si está enfermo hay que sanarlo, ¿no? Y allí donde encontramos nosotros el asiento de la psicología dentro de la iglesia, como la sanidad interior y el tratamiento de sus traumas. Y suena muy lindo al oído del creyente. Al alma del creyente le hace bien escuchar. Cuando alguien te escucha y dice, contame qué te está pasando, y le empezamos a decir lo que nos está pasando, obviamente cualquier palabra que sea receptiva por el dolor que uno tiene va a ser bien recibida y va a provocar el quebrantamiento, el llanto. Y cuando uno llora un poco y se conmueve un poco, inmediatamente el alma de la persona es como que recibe un consuelo y decimos, ya estoy libre, ¿no? Pero la Escritura no dice nada de esto. La Escritura dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y yo no puedo arreglar algo que es nuevo porque es nuevo. No puedo sanar algo sano porque está sano. Y vemos nosotros de que así como estas cosas nos ha llevado el Señor a corregirnos y de alguna manera nos sirvió como para encajar en algún momento en la verdad, nos damos cuenta que la palabra de Dios, la fuente de toda inspiración y sabiduría de Dios para que nosotros podamos creer, recibirla y madurar, necesitamos nosotros leerlo con la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Otra cosa que dijimos y empleamos mal la palabra, me hago cargo, ¿sí? Yo siempre he considerado que no tengo problema de remendar o enmendar los errores que cometo cuando la convicción de la palabra nos dice, ¿sí? Pero muchas veces nosotros decimos, he recibido una revelación de parte del Señor. Y suena interesante cuando alguien dice, ¿qué revelación ha recibido? Bueno, el tema es que toda palabra revelada ya está en la Escritura. Toda palabra revelada está en la Escritura. Nosotros, cuando leemos algo y se nos ponen los pelos de gallina o la piel de gallina, como se dice, cuando nosotros leemos algo y sentimos que nuestro espíritu empieza así, decimos, acabo de recibir una revelación tremenda. Y no es una revelación, sino que recién a mí se me prendió la luz y yo pude leerlo. Siempre estuvo allí. Ahora, cuando empezamos a enseñar cosas que no son bíblicas, son revelaciones, pero no vienen de parte de Dios. Entonces, ¿de qué sirve tener la palabra de Dios en nuestras manos? ¿De qué sirve tener la Escritura? Si uno no tiene la guía del Espíritu Santo, si uno no tiene la convicción y la fe de que esta palabra es inspirada por Dios y es útil, como dice, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para guiarnos a toda justicia, si yo no creo en esto, probablemente no le voy a prestar la atención que se merece. Y si hay algo que la Biblia lo dice, es que nosotros debemos siempre andar a la luz de la Escritura. No me conteste, pero pregúntese usted, ¿cuánto tiempo le dedica a la lectura y al estudio de la Biblia, la palabra de Dios, por día usted? No me conteste, pero piense y respóndase usted. ¿Cuánto tiempo usted se dedica
a escudriñar la Escritura. Y escudriñar no significa comprar Matthew Henry, Strong, los distintos comentarios y estar tapados de libros. Escudriñar significa leer con detenimiento y discernimiento en el espíritu lo que la palabra de Dios dice. Una de las cosas que aprendí es que para lo único que hemos usado muchas veces la Biblia es para predicar los predicadores o para tener un momento de devoción los cristianos. Pero la Biblia es la expresión del dogma de Dios, de las doctrinas de Dios. ¿Saben por qué les digo? Porque si yo le preguntase, ¿cuál de los hermanos acá tiene 20 años de cristiano? 20 años. ¿Quién más? Ajá. ¿Se acuerdan el mensaje del segundo domingo hace 19 años atrás? Complicado, ¿no? ¿Cuántos tienen 5 años de cristianos? ¿Se acuerdan más o menos el mensaje del tercer domingo o el tercer día de reunión del predicador? Es tan difícil acordarnos de los mensajes, de las prédicas, que hasta tenemos la posibilidad de tenerlos en CD, en DVD, en audio, pero ni aún así las retenemos. ¿Qué es lo único que queda en la vida de la persona? Las doctrinas. Las doctrinas. La doctrina es lo único que queda en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque la doctrina, ese conjunto de enseñanza, permite que el carácter de un cristiano, de un hijo de Dios, que ha pasado por el proceso de ser adoctrinado, sea fiel e íntegro con la doctrina, retenedor de la palabra doctrinal de Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta que en estos últimos meses estamos adoctrinándolos? ¿Se ha dado cuenta usted? El mensaje ha dejado de ser un mensaje para que nos haga sentir bien o eufórico, sino que hemos empezado a escudriñar la Escritura y empezar a retener la doctrina de Dios. Y cuando nosotros empezamos a ver que la Biblia no son doctrinas descolgadas, sino que es un conjunto de doctrina que habla de una sola cosa, allí es donde nosotros empezamos a pensar, ¿realmente todo lo que yo escuché anteriormente ha servido de algo si no lo recuerdo y no lo vivo? ¿No será que los predicadores, los pastores, los maestros en este tiempo deberíamos todos, humillados ante la presencia del Señor, reconocer que hemos mal educado a la congregación con enseñar cualquier cosa menos doctrina de Dios? La Biblia no es para entretener a los oyentes. La palabra de Dios no es para tomar un versículo, por ejemplo, el alma sedienta, mi alma está sedienta como el ciervo, y de pronto agarrar ese versículo y transformarlo en 2 horas de una exposición psicológica, de automotivación y cuantas cosas. Hermanos, una persona se puede sentir llena, se puede sentir satisfecha por lo que ha escuchado, pero no le va a durar ni siquiera 3 días, que ya se va a olvidar. Pero cuando alguien es adoctrinado con la palabra de Dios, no se va a olvidar. Y sabe que adoctrinarse a alguien con la palabra de Dios no es escuchar un mensaje y después otro. Esto no se trata como lo que hace una señora famosa que almuerza en televisión, que ella no repite vestuario, ¿no? Que siempre se cambia la ropa. El mensaje de la palabra de Dios no es que, yo ya prediqué del perdón, ahora ¿qué voy a predicar? Algo que no sea repetido porque ya lo prediqué. Entonces estamos buscando en la cartilla de el gusto del cliente qué es lo que le vamos a enseñar que no sea repetido. Y saben, hermanos, la palabra de Dios dice en Deuteronomio que debemos repetir de día y de noche, a la mañana, al acostarse, en la calle, en todo lugar, a nuestros hijos la palabra de Dios, repetir. Y para poder repetir yo debo entender qué debo repetir, qué es lo que debo enseñar. Doctrina.
Yo conmigo, doctrina. Doctrina es conjunto de enseñanzas. Las enseñanzas llevan a un propósito. Y esas enseñanzas son necesarias. Pregúntese, ¿usted qué grado de adoctrinamiento considera que tiene? No me conteste, pero usted piense, ¿qué grado de adoctrinamiento piensa que usted tiene? Por ejemplo, doctrina, Dios, su divinidad y su pluralidad. ¿Quién es Dios? La doctrina de la creación del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la separación por causa del pecado. Hay muchas cosas que vemos nosotros allí. La doctrina de la salvación, la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación, la doctrina del reino de Dios, la doctrina de los ángeles, la doctrina de los demonios. Hay muchas doctrinas en la Escritura. Pero la pregunta es, ¿soy yo una persona que retiene la doctrina del Señor, retiene la palabra del Señor? Porque ¿cuál es la evidencia de un cristiano que está entregado y enredado a los placeres de este mundo? No, si no fue doctrinado. Simplemente, ¿qué hizo? Va a escuchar prédicas y sermones que sirven para rellenar un momento de reunión, pero no trajo fruto a su vida. Por eso, hermanos, la palabra de Dios debe ser estudiada. Y ustedes deben alcanzar el carácter de discípulos para poder aprender realmente. El apóstol Pablo decía que todo él lo tenía y lo estimaba por pérdida y aún lo tenía por basura para alcanzar el conocimiento del Señor. Pero no se refiere a adoctrinarnos como el deseo de alcanzar el intelectualismo. Porque muchos en esta noche pueden decir, la verdad que tiene razón, yo no estudio la palabra de Dios y de pronto me dedico a estudiarla y me compro las 15 ediciones de Biblias que pueden haber y traducciones y me voy a comprar así unos tomos antiguos y me voy a comprar de todo y me voy a tapar de libros y me voy a dedicar a estudiar. Y lo único que estoy haciendo es alcanzando un nivel de intelectualismo nada más. Pero no sirve esto si no hay una relación y una experiencia con Dios. Diga conmigo, Dios es una persona. ¿Y le conoce usted, hermano? ¿Se relaciona con Él? ¿Habla con Él? ¿Canta con Él? Hermano, la relación con Dios lleva a una persona a una vivencia. ¿Se está entendiendo? Veamos, por ejemplo, lo que dice Josué, capítulo 1. Josué capítulo 1, dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para guardar hacer conforme a toda la ley. Ya expliqué una vez esto, la palabra ley por naturaleza nos molesta a todos. Porque no nos gusta por naturaleza estar sujeto a leyes. Pero la traducción es Torá. Y la palabra Torá significa instrucciones. Instrucciones, el libro de instrucciones. La guía, la enseñanza de Dios, la doctrina de Dios. Entonces le puede ser más suave o más placentera como usted quiera, pero no vamos a cambiar. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú versículo 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, la instrucción, la enseñanza, la doctrina que mi siervo Moisés te mandó.
Ustedes saben que Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo toda la instrucción de Dios. Dios no le permitió a Moisés opinar en nada. Le dijo todo lo que debían hacer y todo lo que él tenía que obedecer, incluso para levantar el tabernáculo, cómo debía ser cada pieza, cada utensilio, cada detalle, cómo debía ser la vestimenta del sacerdote, cómo debía ser el ritual que debía cumplir. Todo lo que Dios le dijo a Moisés se llama doctrina. Le dio instrucciones y las instrucciones son consideradas leyes. La ley es para cumplirla y alguien que no cumple una ley está en infracción. Por lo tanto, dice, debes esforzarte, escuche, debes esforzarte y ser muy valiente para sentarse a escudriñar la palabra de Dios. No es leerla solamente. Y no estoy infundiendo miedo, al contrario, le estoy invitando a que haga lo que dice la Escritura. Porque ¿cuál es el resultado? Dice, no te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Cuando usted esté por hacer algo en su vida, usted va a ser prosperado en todo esto, siempre y cuando usted camine en condición de adoctrinado por la palabra de Dios. Y cuando alguien está adoctrinado por la palabra de Dios, ¿sabe qué es lo que uno es? Una persona íntegra. Y una persona íntegra es una persona correcta que vive conforme a lo que Dios le agrada. Y la consecuencia es que todo lo que emprendas te será prosperado. Y dice el versículo 8, no tan solo que estudies de día y de noche, que medites, sino que dice, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. ¿Por qué? Porque lo que usted va a hablar, lo único que va a hablar, lo único que va a expresar es lo que abunda en su corazón. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Sepa usted que según dice la Escritura que daremos cuenta de cada palabra ociosa que dijimos. Y el apóstol Pablo amonesta que no haya truanerías en nuestras bocas. ¿Sabe qué significa truanerías? Hablar tonterías, cosas que no tienen sentido, porque aún eso también tendremos que rendir cuenta. Ahora fíjese, ¿por qué una persona va a evidenciar que no hay nada en la vida de esa persona, por más que tiene 35 años de escuchar predicaciones? La vida sigue siendo la misma, porque no es lo mismo escuchar una predica que ser adoctrinado. Estoy enseñando esto porque se habrá dado cuenta que venimos adoctrinando y nunca dijimos que estamos adoctrinando. Lo que estamos haciendo en todo este tiempo es adoctrinar a la iglesia, educarla y enseñarle conforme a las Escrituras para que todo lo que usted haga o emprenda le salga bien y sea prosperado, pero también para que de su boca no salga cosas ofensivas, sino que pueda abundar la palabra del Señor. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Sin embargo, nosotros vemos en el último versículo del último capítulo de Jueces, capítulo 21, versículo 25, dice lo siguiente. Ya en plena apostasía el pueblo de Israel no quería saber nada con la palabra de Dios, no quería saber nada con Dios. Dice la Escritura en Jueces capítulo 21, versículo 25. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Sabe que esta es la manera que nos gusta a todos vivir?
Yo vivo como a mí se me antoja, como yo creo que es mejor. Yo no necesito que nadie me diga cómo tengo que hacer las cosas. ¿Nunca lo dijo usted esto? ¿Nunca lo pensó? ¿Nunca le salió eso? Ya soy bastante grandecito como para que me andes diciendo qué tengo que hacer. Yo sé muy bien lo que hago. Frases que nunca la dijimos, ¿no? Cuando alguien está por comprar algo, ¿no? Y alguien te dice, pensalo bien. Vos me vas a decir a mí, yo sé muy bien lo que hago. Eso es una vida que no reconoce el gobierno de un rey. Dios sobre nosotros, en la figura de Cristo, como el Rey de Reyes, está para gobernar tu vida. Está para que usted obedezca sus mandatos, sus estatutos y todo lo que Él dijo. ¿Por qué la gente vive perdida? ¿Por qué hay cristianos que están amargados? ¿Por qué hay gente que no sabe qué hacer ni cómo resolver el problema de su existencia? Simplemente se han olvidado de la Escritura. Veamos mencionando algunas de las consecuencias de no ser íntegro en la doctrina, de no ser fiel a la doctrina de Dios. Por ejemplo, Adán no consideró en obedecer el mandato de Dios. Adán, de ese árbol no vas a comer. El no considerar una orden de parte de Dios, el costo fue que Adán dejó de ser inmortal para pasar a ser un ser miserable, reprobado y que iba a morir por la causa del pecado. Consecuencia, fue expulsado del paraíso, de la presencia de Dios, y se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Y Adán vivió errante toda su vida hasta que murió. Fíjense ustedes que encontramos nosotros inmediatamente a Abraham. Abraham, un hombre que la Biblia dice que Dios lo llamó amigo. Sin embargo, cuando él fue llevado a Egipto, dice que Sarai era una mujer muy hermosa, muy bonita, y Abraham dijo, es mi hermana. ¿Sí? Porque si decían que era su esposa, iba a correr en riesgo, ¿no? Pero dice que dijo que era su hermana, y todos sabemos nosotros que él había mentido. ¿Y qué sucedió? Que casi lo matan a él, casi abusan de su mujer, y todos vemos nosotros que cuando el faraón o el rey se dio cuenta de esta mentira, tuvo que expulsarlo a Abraham, y casi él rompe el propósito del Señor. ¿Me está entendiendo? Sansón, un nazareo entregado y escogido para que sea un instrumento en las manos del Señor como un juez. Y sin embargo nosotros vemos de que él no consideró el voto de nazareo que el hijo consagrado, y él coqueteó con el pecado, fue seducido por esta mujer Dalila, la filistea, y todos nosotros sabemos que por no haber sido fiel a la orden y a la palabra que Dios le había dado, terminó él quedando ciego, perdió sus fuerzas, se burlaron de él y por último le costó su vida. Moisés, un libertador, una persona que había hablado con Dios, que había recibido el testimonio vivo de Dios a través de todos los hechos milagrosos que Dios había hecho, por no haber obedecido su palabra, dudó, ¿y qué pasó? Le costó morir y no entrar a la tierra prometida. ¿Lo ven? Allí vemos nosotros al pueblo de Israel, que no quiso recibir al Mesías, y la consecuencia fue la dispersión por todo el mundo, errantes, perdieron su tierra, perdieron todos lo que ellos poseían. David, un rey conforme al corazón de Dios, por no haber cumplido con la palabra, se enredó amorosamente con una mujer vecina llamada Betsabé, mandó a matar a su esposo y murió su hijo, aquel que había sido engendrado por este motivo de no considerar la palabra del Señor. Salomón, un rey que había recibido sabiduría de lo alto tremenda para gobernar y para que su reino sea verdaderamente una maravilla, que era el rey más famoso de toda la tierra, que su sabiduría llevó por todos lugares su fama.
por su apostasía y por no obedecer al Señor, casándose con mujeres paganas y participando de toda la inmundicia e iniquidad que Dios reprobaba, terminó haciendo que ese reino que estaba unido fuera dividido y que él pierda su gobierno. Saúl, un rey que había sido escogido por Dios, en vez de obedecer la palabra del Señor, perdonó de lo de Amalek cuando Dios le había dicho que destruya todo. ¿Cuál fue la consecuencia? Su reino fue cortado. Su reino fue cortado. ¿Me van entendiendo? Judas, que estuvo con Jesús, caminó con él, que lo escuchó, que lo vio obrar, prefirió no quedarse en su palabra y por 30 piezas de plata terminó él quitándose la vida. ¿Y qué podemos decir de Pedro? Pedro, uno de los principales apóstoles que estaba al lado de Jesús, por no haber creído que Jesús le dijo, Pedro, esta noche me vas a negar, tomó postura como si fuera el mismo Satanás, como un opositor, y le costó una noche amarga cuando el gallo cantó. Y tuvo que ser restaurado la resurrección de Jesucristo para que su gozo sea devuelto. Y por último, un matrimonio, aparentemente el más bondadoso y diezmador de la iglesia, Ananías y Zafira. Qué matrimonio ejemplar, ¿no? Habían venido, pero ellos intentando mentir o engañar al Espíritu Santo de Dios, el juicio apostólico de su muerte. Podemos ver muchos de estos ejemplos. Y estos ejemplos son bíblicos, pero a través de los años, en estos 20 siglos que van aconteciendo de la iglesia en la tierra, han habido muchas personas que por no entender o creer y obedecer la palabra y ser fieles a la palabra, hoy están viviendo en la condición de perdidos. Frustraciones en el hogar, frustraciones en la salud, en la relación con los hijos, frustraciones tremendas en su relación con Dios por causa del pecado y no hay santidad. Muchas personas han dejado totalmente la comunión con la iglesia, se han entregado totalmente al pecado, se han hecho amigos del mundo, se deleitan con las cosas del mundo. Y todo esto, ¿por qué? Porque la palabra no encontró cabida en sus corazones. ¿Por qué le estoy hablando esto, hermanos? Todo lo que venimos adoctrinando, todo lo que venimos enseñando, aún con la visita de este misionero que para algunas personas que estuvo el jueves les fue muy fuerte, pero es una realidad. Ninguno de nosotros se tendría que sorprender cuando uno es adoctrinado con la palabra de Dios, de que Dios es soberano y que Dios es dueño de escoger a quien quiere para ser salvo. Y que Dios escogió desde la eternidad y Él dispuso, no porque vio que nosotros nos íbamos a arrepentir, sino porque Él dijo, escojo esto y les doy el arrepentimiento y les doy la fe y los salvaré para la gloria mía y por amor de mí mismo. Como estas cosas nunca las hemos escuchado, nunca las hemos aprendido, no nos dedicamos a aprender y a adoctrinarnos con la palabra de Dios, para muchos es algo tan fuerte y tan confuso que llegan a pensar que Dios es injusto. Pero cuando alguien está adoctrinado, cuando alguien conoce que Dios es santo y que no hay posibilidad de que Él habite con el pecador, algo debe pasar con el pecador. Si Él es justo, Él no puede perdonar el pecado, porque es justo. Y el hermano explicó muy bien con un ejemplo el tema de la imputación, ¿se acuerda? ¿Cuántas cosas debemos nosotros aprender? ¿Y cuántas cosas nosotros debemos entender? El apóstol Pablo tuvo un momento de sufrimiento entre tantos, pero hay algo que resalta mucho. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el apóstol Pablo abre su corazón en una tremenda preocupación. Y dice el capítulo 20, versículo 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Me voy a ir, no me van a ver más. Pero no se iba de tours, no se iba de viaje. Con su misión apostólica, él sabía muy bien que iba a glorificar al Señor con su muerte. Y dice el versículo 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, valoren lo que se le está enseñando. Retengan lo que se le enseña. No soy yo el apóstol Pablo. Yo soy simplemente una persona a quien Dios escogió para adoctrinar y servir al pueblo. Y por lo tanto, hermanos, mi tarea es enseñarle, adoctrinarle con la Escritura. Por eso es que es una tremenda responsabilidad para mi vida y para cada predicador que se para en este atril para hablar de usted, porque no estamos para conformar a la gente, no estamos para entretener a la gente, estamos para adoctrinarle Biblia tocante a su eternidad y tocante a su santidad conforme a lo que Dios ha establecido. Pero Pablo decía, yo estoy limpio de vuestra sangre, mis manos están limpias, viendo que Pablo todo lo que le enseñaba les entraba por un oído y le salía por el otro. O menospreciaba lo que decía Pablo buscando las cosas que son sensacionalistas. Hermanos, estamos viviendo en el siglo XXI, donde la gente se mueve por lo que siente más que por lo que cree. Y usted debe ser íntegro en la doctrina. Debe ser un defensor de la palabra a través de lo que habla, ve, escucha, siente o cómo se mueve. Su vida debe vivir conforme a la Escritura. Porque yo no puedo hablar de un Dios santo y yo soy una persona que vivo en manera impura, impía ante los ojos de Dios. Yo no puedo hablar de un Dios justo y yo soy un ilegal en toda mi manera de vivir. Yo no puedo hablar de un Dios de perdón y soy una persona que guardo rencor y amargura por no resolver mis problemas. Y todas esas cosas van aparejadas porque no he sido adoctrinado, porque no he recibido la instrucción del Señor en mi corazón, abrazándola como dice la palabra. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra. Hermanos, si alguien considera que hay cosas más importantes que la palabra de Dios y la misma presencia del Señor, es usted una persona enemiga de Dios. Porque cualquiera que se constituye amigo del mundo, inmediatamente se constituye enemigo de Dios. Y Pablo dice, yo no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. Hermanos, yo no sé si estoy en exactitud en todo lo que tengo que enseñar, pero sí puedo entender que todo lo que estamos enseñando y es bíblico tiene que ser en usted una evidencia de vida. Usted debe vivir con el testimonio de lo que encuentra en la palabra de Dios para ser usted considerado también un hijo de Dios. Un día vinieron los judíos a decirle a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y él le dijo, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, me creerían a mí. Yo les voy a decir de quién son hijos ustedes. Miren si lo dice algún predicador hoy, ¿no? Se levantan, se enojan, me quieren pegar. Pero si es el mismo Señor que dice, ustedes son hijos del diablo, ¿qué diría? ¿Cuál sería su reacción? Él conoce, los conoce a todos, sabe los pensamientos de todos. Pero Pablo empezó a ver una evidencia que lo preocupaba. Le preocupaba porque habiendo entregado entregado todo el consejo de Dios, no guardó nada.
Él fue claro y transparente, le dijo todo lo que él recibió de parte del Señor. Siempre van a escuchar del apóstol Pablo que él en sus cartas dice, y sabemos, o la pregunta, ¿o no sabéis? ¿Sabe por qué? Porque Pablo todo se lo había dicho, todo se lo había enseñado. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo, que lo dijo todo, que le enseñó todo, que ministró todo con toda verdad, la gente no quiera recibir esto? Dice el versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Ay, 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 ay. Duro, ¿no? Y dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Permanentemente hay gente que me escribe cuando estamos en la radio y me dice, ¿qué tengo que hacer? Donde yo congrego no enseñan la Biblia. Y yo tengo que hablarle conforme a la palabra. Sálgase de ahí, hermano. Porque ningún predicador está para entretener a la gente. Acá dice la Escritura, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Pero aquí Pablo desnuda su corazón y ve su aflicción por no retener las doctrinas. Pablo estaba por partir, pero él dice en el versículo 29, porque yo sé, estoy seguro, no dudo, estoy convencido que esto va a pasar. Y eso pasó, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros hermanos predicadores, tremendo, dice. ¿Cómo los trata aquí Pablo? Lobos rapaces, lobos feroces. Ay, 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 ay. Lo sabía Pablo. Yo no sé hasta cuándo el Señor me querrá tener con ustedes acá. O me manda a otro lugar a ministrar, o me lleva a ganar mis coronas. Pero están adoctrinados de tal manera que cuando yo ya no esté, ustedes puedan seguir en esto y creciendo en la fe. O van a ser guiados por personas que no tienen ninguna relación con el Espíritu de Dios. ¿Qué van a hacer? Vivimos en el tiempo donde la iglesia pareciera en su mayoría está gobernada por lobos rapaces, donde no se enseña la palabra. Cuando hay alguien que no enseña la Escritura como debe ser, es porque no tiene temor del Señor. Por eso es que, hermanos, si usted está siendo adoctrinado y va a seguir siendo adoctrinado y no tenemos otro mensaje, por lo menos en este ministerio no va a haber otro mensaje más que doctrina del Señor, ¿qué otra cosa podemos hacer? Dice el apóstol Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y que dice que no perdonarán al rebaño. Ya hay lobos rapaces, donde todo el tiempo hace de la gente instrumentos y mercaderías de sus adulterios espirituales, cargando a la gente con cosas que no son bíblicas, llenándolas de fábulas, amenazándolas, maldiciéndolas, sacándole todo el dinero, sacándole todo el tiempo, arrancándolo del seno de su familia. Hay gente que ha perdido a su familia por estar metida al servicio de estos faraones que se dicen pastores. Y todo esto lo dice la Escritura. Y le estoy hablando a su corazón, hermanos, porque usted está adoctrinándose. Y se está adoctrinando no para que quede en usted en su mente qué predicación dijo el hermano Raúl, sino qué es lo que el Espíritu trajo fundamento a su espíritu, de tal manera que cualquier situación dura que le toque vivir permanezca.
Que no se aparte ni a derecha ni a izquierda, hermanos. Que no sea infructuoso, que no ande un día arriba, un día abajo, que no ande buscando el mover del momento. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar, dice, para arrastrar tras sí a los, ¿quiénes? No es a la multitud que no se compromete. ¿Sabe a quién apuntan? A los discípulos, a los que se han dedicado a aprender. ¿Me está entendiendo, hermano? Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar, corregir. No es un deleite amonestar a alguien, no es para nosotros un deleite disciplinar a alguien, hermanos. Es un dolor, pero es la mejor evidencia de amor que puede haber cuando alguien te corrige, hermano. Hay personas que no les gusta que se corrija a alguien y se van. No, yo sé lo que tengo que hacer. Aprenda la disciplina, porque la disciplina habla de que somos hijos de alguien. Porque el padre que no disciplina es como si fuera un hijo bastardo, dice Hebreos capítulo 12. Vamos a ir concluyendo, hermanos. El Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo. ¿Cómo se desvía una persona cuando está en consejos de malos? ¿Qué consejos estás recibiendo? ¿Qué consejos estás recibiendo? ¿De qué clase de consejos te estás nutriendo, hermanos? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por el contrario, ¿qué hace? Sino que en la ley, en la Torá, en la doctrina, en la instrucción del Señor, está, ¿qué cosa? Su delicia. ¿Realmente la palabra es hoy su delicia? ¿O hay otras cosas que son para usted un deleite? ¿Sus deleites están relacionados con las cosas del Señor o sus deleites están puestos en las cosas de este mundo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, sino de este mundo. ¿Dónde está tu delicia? ¿En qué te deleitas? ¿En qué ocupas más tiempo? ¿A qué dedicas tu vida? ¿Quién es tu Señor? Si en la palabra del Señor meditas de día y de noche, y en ella está tu delicia, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Amén. Y todo lo que hace prosperará. Salmo 119. Dice el versículo 9. ¿Con qué limpiarás tu camino, hermano? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con ayudín? ¿Lavandina? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando tu palabra, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Joven, hermano, hermana,
Si usted no vive de acuerdo a la palabra de Dios, usted tiene un camino sucio. Jesús dijo, yo soy el camino, por lo tanto ese camino de santidad no es el que usted está transitando. Porque toda persona que vive su vida por vivirla y sin estar de acuerdo a la palabra de Dios, no está caminando en la voluntad del Señor. ¿Con qué limpiará su camino? ¿Cuántos de los que están acá reconocen que necesitan limpiar su camino? Bueno, póngase a cuenta con la palabra del Señor. La palabra es la vida de Dios expresada en lo que Él inspiró y dijo conforme a lo que quiere de nosotros. Por eso, hermanos, dice el versículo que sigue, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Así ora usted todos los días. Así le dice usted, no me dejes, Señor, desviarme de tu palabra. Le dice usted al Señor, no quiero desviarme de tu palabra. Pásamelo. Dice la Escritura, el versículo que sigue, versículo 11, versículo 10, perdón. Estamos en el versículo 10 y dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y este versículo 11, por favor, subráyelo en su Biblia, pero subráyelo en su corazón. Dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti, Señor. Si usted desconoce las leyes, va a permanentemente infringir la ley. Siempre va a estar siendo un infractor. Pero si usted conoce las leyes, va a saber que la ley no es para los desobedientes, para los que son obedientes, sino los que son desobedientes. La ley se puso para aquellos que son transgresores, para que sean disciplinados, para que reciban justamente la instrucción. Usted cuando llega a su casa después de trabajar tiene en la pared dice una ley, bañarse. ¿Es una orden bañarse? Bueno, en algunos casos puede ser una ley, ¿no? Pero lo que podemos entender es que usted lo hace sabiendo que es un bien para usted y lo hace por naturaleza. Pero hay cosas que uno dice, ¿por qué debo hacer esto? La Biblia dice que hay cosas por hacer. Ahora, si yo no las conozco, voy a estar cometiendo pecado. Y dice el salmista, en mi corazón he atesorado, he guardado tus dichos, tus mandatos, tu palabra, para no pecar contra ti, Señor. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Empiece a estudiar la palabra, adoctrínese. Estamos aquí adoctrinando. No falte, hermano. ¿No ven que los días son difíciles? No deje de congregarse como algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse. Mucho más cuando ven que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? ¿Qué día se acerca? ¿El día del Señor? ¿Y qué es el día del Señor? La felicidad. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. El día del Señor es la ira de Dios. El día de la ira de Dios. Por eso dice, ahora es tiempo de estar, porque viene ese día. Y según dice la palabra, nosotros no fuimos creados para ese día. Por eso es que nosotros estamos escudriñando la palabra y adoctrinándonos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. ¿Quién es el que enseña? Es el mismo Señor. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca y me he gozado en el camino de tus testimonios.
más que de toda riqueza, en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Les recomiendo que lo lea en su casa al todo el Salmo 119, que levanta por excelencia la palabra del Señor. Realmente es exquisito. Pero voy a concluir. Si sobran ejemplos en Escrituras para ver cómo muchas personas perdieron el rumbo, el propósito, perdieron la bendición por apartarse de lo que Dios estableció. Por favor, usted no lo haga. No lo haga. Me gustaría celebrar a Cristo el año que viene con usted también y con más hermanos que se añadan. Me gustaría celebrar a Cristo dentro de 3 años más también y con mucho más hermanos que se añadan. Y me gustaría celebrar a Cristo con usted en la eternidad y por la eternidad. Y no que nos estemos buscando y digan, amado, considere lo que le estamos diciendo. Es tiempo de amar al Señor, amando su palabra. Cuánto amo tu ley. Hay muchos versículos tan hermosos del Salmo 139. Tan hermoso. Lumbrera es miel a mi paladar. Tantas cosas hermosas. Quiero concluir con esto, hermanos. Estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios, conociendo al Dios que adoramos. Dios siempre quiso revelarse, mostrarse. Siempre quiso que le conozcamos, ¿sabía usted? Él siempre quiso. Dios no ha dejado de hablar y Él siempre quiso comunicarse y lo ha hecho. Por eso usted habrá leído todos los profetas que dice, así dice el Señor. Porque Él es el que habla. Dios siempre quiso tener una relación con usted. Él dijo, búsquenme. Pero hermanos, le dediquemos el tiempo a vivir en santidad, pero a buscar la palabra del Señor. Y si a usted le cuesta, porque dice, me cuesta concentrarme, en mi casa no hay silencio, no tengo el espacio para hacerlo, le estamos ofreciendo una manera de hacerlo juntos cada vez que nos encontramos aquí en el santuario y en los grupos que podemos tener en la semana. Pero hermanos, usted ya debe empezar a vivir su realidad espiritual y a crecer conforme a la palabra del Señor. No envejezca en naturaleza, rejuvenezca en el espíritu, como dice la Escritura. Vamos a orar. Cerra tus ojos, hermano. Hay cosas que arreglar su vida, hermano. Hay cosas que componer en su vida. ¿Qué tan cerca puede estar de la verdad del Señor? Te invito a que reflexiones. Y no que decidas para mí, decide para el Señor. Decide por Él y para Él. Al fin y al cabo, Él es el que sustenta nuestras vidas. Él renueva cada mañana su misericordia para cada uno de nosotros. En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía. El problema estaba acá en la tierra, el desorden estaba en la tierra, las tinieblas estaban en la tierra. Inmediatamente Él dijo, sea la luz. Y no hablaba del sol, porque el sol fue creado en el 4º día. La luz es la irrupción y la manifestación de su gloria. Cada vez que hay un desorden, es un motivo para dar lugar a la presencia del Señor. Cada vez que hay un desorden es para que usted vea cómo de las tinieblas resplandece la luz. Esa luz que vio Saulo de Tarso, que sobrepasaba el sol,
esa luz que resplandecía del rostro en el monte de la transfiguración cuando Pedro vio a Jesús. Esa luz es la gloria misma del Señor, que estuvo presente allí en el principio de la creación. ¿Sabes? El único que ordena lo que está desordenado es la participación de su presencia. La palabra es luz. Su palabra es luz. Es lumbrera mi camino. Si su vida hay desorden, busque la luz. Si en su casa hay desorden, busque la luz. Si en su mente hay desorden, busque la luz. Ríndase a Él. Esto no lo soluciona ni psicólogos, ni psiquiatras, ni parapsicólogos, ni paramédicos, ni curanderos, ni pastores, ni curas. El único que puede solucionar el caos, cada problema del hombre, es la participación de su soberanía. Yo te invito, hermano, de que en esta noche, simplemente por la guía del Espíritu Santo, reconozcas al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y pídele perdón porque menospreciaste la Escritura. Muchos, por no entenderla, por eso no la valoran y la tienen allí tapada de polvo en su casa. Si entendiera, si en verdad entendiera el valor que significa tener la Biblia en su mano, probablemente le daría más tiempo de lo que ella se merece. No para idolatrarla, no para venerarla, es un libro, pero la palabra se va a transformar en vida cuando usted la lee con la iluminación del Espíritu Santo. Hay muchas doctrinas. Estamos aprendiendo reformas. El miércoles escuchamos la reforma de Agustín. Hemos conocido la reforma de Calvino. Pero hermanos, Agustín no inventó nada, Calvino no inventó nada, Lutero no inventó nada. Todo está escrito. Ellos recibieron luz sobre esa verdad. Así que no nos hagamos ni calvinistas, ni luteranos, ni agustinianos. No hagamos bíblicos. Seamos personas que se adoctrinan con la palabra de Dios para vivir una vida que cuando emprendas algo todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que todo lo que emprenda les salga bien? Bueno, ahí tiene el motivo y la manera. No te apartes ni a diestra ni siniestra y todo te saldrá bien. Vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Le invito a que se ponga de pie. Queremos darte gracias, Padre, porque sin merecerlo y sin ser más que nadie, tú nos escogiste para enseñarnos todas estas cosas. Y entendemos, Señor, porque como un principio lo habló el apóstol Pablo, que esas revelaciones que él tenía era el motivo de su aguijón. Por eso, Señor, es que entendemos que mientras más conocimientos tenemos de tu verdad, más inexcusables somos ante ti. Y no podemos, Señor, pasar por alto lo que tú nos enseñas. Pero permítenos, Señor, por la palabra que tú nos adoctrinas, ser instrumento de bendición para muchos y aún, Señor, para proclamar tu evangelio como la Escritura lo dice. Pero para eso, Señor, permite ver en la vida de esta congregación varones y varonas maduros, jóvenes que caminen en santidad, que no haya reproche de tus ojos,
Y quien tenga que ser disciplinado para ser corregido, glorifique a Dios, porque es el motivo de la expresión de su amor. Pero te damos gracias, Padre, por tu verdad, por tu palabra. Bendice a todos los que oyen esta palabra, a los que ven esta palabra. Y que, como ella dice, tu palabra jamás vuelve vacía y haces todo lo que tú quieres, Señor. En ella encontramos, Señor, todo lo que habla de ti. Permítenos escudriñar todo el tiempo, Señor. De esa manera podremos vivir en integridad. Bendigo a mis hermanos. Bendigo esta noche.